Hagamos memoria. Decir que un paramilitar pueda decir los crímenes que cometió y luego si tiene una pena de 40 años bajársela a 8, uno se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pues dentro del proceso de ley de la mal llamada, digo yo, Justicia y Paz, en versiones libres los paramilitares ya lo reconocieron como el maestro que habían tenido que asesinar. Ese tema, eso es un engaño para el pueblo. El tema ese, porque pues sí, se entregaron y que la paz, pero eso lo que hicieron fue cambiar de nombre, de estatus, de figura. Eso fue en el año 2003 y a él lo asesinan el 3 de diciembre, de ese año, y lo que supimos, a pocos días del asesinato de él, llegan hombres a su casa, está con su esposa le faltaban 8 días para tener bebé, su primer hijo. No la conoció, a María Camila se llama ella, y lo asesinan delante de ella. Es un día miércoles, como a las 7 de la noche. En un comienzo dijeron que lo habían asesinado porque él reclutaba jóvenes para la guerrilla en la fachada de maestro. Después negaron esa versión y se han venido montando, porque se han venido haciendo montajes de todo el tema de los procesos de judicialización, como quien dice, el victimario justifica por qué asesinó a su víctima. Y así lo dijo tranquilamente en su versión, que ya lo aceptó hace un mes, el autor intelectual que es alias el panadero, que operaba para Barranca Bermeja. Y vuelvo y digo, era uno que tomaba café con él en la parroquia, que fue sacristán como él también, y dio la orden de que lo asesinaran. También se tejió la versión de que porque era el hermano de la defensora de derechos humanos, de esa señora que habla mucho en las tarimas, que vive denunciando las violaciones de derechos humanos, que tuvimos que quitarles como organización a los paramilitares de sus manos, a jóvenes en las comunidades, porque era una disputa así en el territorio. Nos llamaban en la comunidad, es que tienen a un muchacho castigado aquí desde las 6 de la mañana, tirado en la cancha, en el cemento, al sol, 2 tipos con armas lo están cuidando y le tiran agua para que el sol le pegue más. Todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces las comunidades nos llamaban y nos íbamos, avisábamos a las autoridades, porque es de ellos la responsabilidad, no nuestra como defensores. Y íbamos y los parábamos de la cancha, estando ellos ahí con sus armas. Y les decíamos, usted no tiene por qué estar aquí. Él no es ni su papá ni su mamá. Entonces era una disputa de los seres humanos, y sigue siéndolo, pero también del territorio. De decir, no vamos a permitir que sigan copando los espacios de la población civil. De mi hermano es el que más se sabe, porque yo tomo la parte civil a través del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Yo me hago parte civil en el proceso, entonces es de lo que más hemos podido saber. Pero ni de mi padre, pues fue muy así por encima lo que supimos, y de él, de mi compañero en esa época, no
No se ha sabido. El caso se cerró casi que a los 2, 3 años. ¿Estás acá? Soy desmovilizado del bloque de Puerto Boyacá, las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Hace cuánto estás acá? Voy para 4 años, 42 meses exactamente. Si estás acogido a Justicia y Paz, ¿cuánto tiempo te falta? Pues según la ley y cumpliendo con los requisitos a los cuales nos sometimos, estamos de 8 a 5. No sé cuánto me llegarán a condenar, pero si estamos a 8 estaríamos a la mitad prácticamente. La ley 975, sí, fue una legislación en donde se discutió cómo procesar los casos de los paramilitares que estuvieran incursos en delitos de lesa humanidad. Y se le dio una gran difusión, una gran publicidad. Y eso ocultó el hecho de que antes de la ley 975 el gobierno había dejado en la impunidad a la mayor parte de los paramilitares. Entonces la ley 975 no es el único mecanismo que se haya aplicado para tratar a los paramilitares, sino que antes de eso ya se había dejado en la impunidad a los paramilitares con base en el decreto 128 de 2003, que dijo que los paramilitares que no tuvieran procesos judiciales en su contra anteriores a la desmovilización podían quedar en libertad. Y como la mayoría de los paramilitares eran desconocidos y no tenían procesos en su contra, quedaron en libertad. No, esta ley fue la realización jurídica de un proyecto político del gobierno Uribe, ¿sí?, de acercarse a los grupos al margen de la ley. En realidad, en mi sentir, a pesar de que la ley decía que era cualquier grupo armado, de todas maneras, políticamente se sabía que los acercamientos estaban solo con los denominados grupos paramilitares, ¿sí? Y paradójicamente, después del fallo de la Corte Constitucional, que como sabemos que un fallo de la Corte termina modificando la ley, pues lógicamente otros grupos al margen de la ley no lo iban a utilizar. La ley 975, aún con la modulación que hizo la Corte Constitucional, se convirtió en un mecanismo para legitimar un supuesto proceso de paz. Nunca fue un proceso de paz. Los procesos de paz se dan entre contendientes y enemigos militares. Aquí el paramilitarismo nunca fue un enemigo militar del Estado colombiano. Fue una estrategia desarrollada por sectores de alto poder, de altísimo poder económico, político y militar, primordialmente. Y esa estrategia militar llega a un punto donde es necesario institucionalizarla. ¿Y cómo se institucionaliza? Bajo la idea de una desmovilización. Hasta donde nos han dicho son cerca de 132 o 135, no tengo en este momento el dato preciso, de los miembros del Congreso que están siendo investigados por paramilitarismo en la Sala Penal de la Corte. Pero el análisis debe llevar a que ellos, estando en el Congreso, en el año 2005 legislaron para la ley 975, o sea, estaban legislando en causa propia. Y por eso uno puede explicar muchas de las incoherencias, entre comillas, beneficios jurídicos para quien legisla,
y en consecuencia su aplicación no es la correcta. Dios bendiga a Colombia. Como el decreto 128 había dicho, los que no tengan procesos quedan libres. ¿Qué pasa con los que sí tenían procesos? Para eso se hizo la ley 975, ya esa fue la que se dio toda la publicidad, y consistió en decir, bueno, que tengan un trámite, cuenten un poquito de cosas y se les rebaja la pena de 5 a 8 años y ya. Eso era un acuerdo entre el gobierno y los paramilitares. Incluso estaba previsto, se ha sabido extraoficialmente, que no pagaran ni un día de cárcel y que en 6 meses se solucionaba el asunto. Era un trámite administrativo, más bien, realizado por funcionarios judiciales, al cabo del cual se les daba un documento, una sentencia de rebaja de penas que no se cumplía y quedaban libres y podían ser elegidos para gobernaciones o para Congreso o para lo que fuera. ¿Qué se hace con las personas con las que se está en un proceso de paz cuando ya tienen sentencias judiciales y condenas judiciales? Que era el mismo caso que sucedía entonces. Había algunos de estos jefes paramilitares que ya habían sido condenados por los jueces a penas y penas altas, por ejemplo, penas de 40 años. Entonces, ¿la ley qué decía? La ley decía que esas penas se borraban, que no iban a responder ni por los nuevos delitos, ni tampoco por los delitos sobre los cuales ya tenían cosa juzgada, porque eran sentencias con cosa juzgada definitiva. Ese artículo que decía eso fue declarado inconstitucional por la Corte con el argumento de que no se podía hacer eso en la ley, que había que respetar la cosa juzgada por la seguridad jurídica y que adicionalmente esos hechos ya los jueces habían decidido sobre ellos, que las nuevas penas eran para los delitos que no habían sido juzgados. Y eso es lo que explica que se dijera que, por ejemplo, algunos de los jefes que ya tenían 40 años, en el caso en que se les aplicara la pena mínima, iban a tener entonces 45, 40 por los delitos que ya tenían y 5 por los otros delitos. O en el peor de los casos, como el máximo eran 8 años, 48 años. ¿Sí? La Corte lo declaró inconstitucional para decir que se acumulaban. Así se dijo, y después, paradójicamente, se dice que no, que la situación, a pesar de la inconstitucionalidad, ahora se van a beneficiar y entonces ya solo va a quedar o la pena de 5 años o la pena de 8 años. La cuenta que yo estaba haciendo ayer, la cuenta que yo hacía ayer es que si son 1.700 y pico de crímenes, va a pagar un día de cárcel por cada persona asesinada, apenas un solo día. Si acaso, ¿qué tal? Si acaso, porque mucha gente ni siquiera ha reclamado, no han tenido el valor ni siquiera de reclamar, mucha gente. Si es un irrespeto, porque él nos quitó los seres queridos que estamos aquí y no debemos estar en esta burla, porque cada día es una burla, cada vez que él viene es una burla. Él no da respuesta de nada. Todos somos guerrilleros, para él todos somos guerrilleros. Tal como estaba la ley, no se le olvide usted, una persona que hubiera cometido estas masacres podía ir ante un juez y no decir la totalidad de la verdad, podía decir lo que quería, ¿sí? Ahí la Corte, hay que reconocerlo, le enderezó la mano al legislador porque la Corte dijo, tienen que decir toda la verdad. Porque ¿cuál era el procedimiento de la ley? El procedimiento de la ley era que la persona decía lo que quería. Si después se descubría que había cometido delitos graves, inclusive delitos de lesa humanidad, simplemente lo que se le hacía era que se le agravaba un poquito más la pena. Para ponerle un ejemplo, si eran 5 años, entonces ahora iba a tener 6 o iba a tener 7 años. Eso. Y entonces dice usted, ¿cómo es posible que a una persona se le olvide una masacre, por ejemplo, como la del Salado, donde hubo muchas personas muertas, o la de Segovia, que la Corte Suprema acaba de fallar ahora, donde hubo 40 y pico de ciudadanos muertos, ¿sí? Entonces la Corte dijo, tienen que decir la verdad completa, si quieren los beneficios, ¿sí?
Esa era una de las fallas de la ley. En otro proceso, en la Sala Penal de la Corte, los paramilitares piden que se les juzgue por sedición, como decía la ley 975. Y la Sala Penal de la Corte, acogiendo el fallo de la Corte Constitucional, dice: el paramilitarismo es delincuencia común, no tiene motivos nobles ni altruistas, lo que quieren es someter a la sociedad a su arbitrio, son delincuentes comunes y tienen es que capturarlos, juzgarlos y sancionarlos. E igualmente ordena que la Fiscalía proceda, y no lo hace. Parte de la dificultad de Justicia y Paz en su momento era eso, que esos grupos que estaban en un proceso con el gobierno no eran delincuentes políticos, por lo menos en mi sentir, no eran delincuentes políticos. Y eso es importante en este proceso nuevo ahora, o sea, se va a aplicar la Constitución a una categoría de delitos diversos, de delitos políticos y de delincuentes políticos, y ahí es importante que el país inicie un debate sobre ese tema, ¿sí? El segundo gran tema en relación con lo que usted señala es que definido si son delitos políticos y delincuentes políticos es el tema de que la justicia transicional, porque no se le olvide que el Código Penal, como su nombre lo dice, es de penas, ¿sí? No podemos llegar a un Código Penal sin penas, a pesar de que hay corrientes en el derecho penal que tratan de establecer paradójicamente un derecho penal sin penas privativas de la libertad. Es una corriente del derecho penal. Pero ¿hasta dónde, para delitos y ciertos delitos graves, usted puede dejar sin penas de alguna clase? Entonces, ¿dónde logra una justa medida? Volvamos al ejemplo, el sistema jurídico colombiano dice que la pena mayor son 60 años, para poner un ejemplo, ¿sí? Puede haber una pena por un delito cuando usted merecería 60 de 1 año, ahí habrá una transición, o lo que hay es impunidad. Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. Ese era el plan. Ese plan tuvo muchas dificultades en su ejecución, entre otras cosas porque la Corte Constitucional, al revisar la ley, dijo: aquí hay una cantidad de cosas que no son consistentes con la Constitución, las declaró inconstitucionales, y ellos comenzaron a sentir que no se estaban cumpliendo los acuerdos que tenían con el gobierno. Por otra parte, comenzaron a revelar algunas cosas porque la ley tiene, entre sus exigencias, una que es la de contar por lo menos algo de verdad, y probablemente comenzaron a implicar a gente del gobierno. El hecho es que en el 2008 el gobierno decidió extraditar a los jefes paramilitares, lo cual fue la expresión ya de una pelea irreconciliable entre ellos, y la demostración de que efectivamente no fue un proceso de paz. No se hace la paz con alguien para después mandarlo a Estados Unidos a que pague penas por extradición. Y tampoco fue un proceso de justicia. Sin saber cuál era el fin de su misión, los uniformados de la Dirección de Investigación Criminal fueron trasladados en comisiones a Bogotá, Medellín y Barranquilla la madrugada del martes. Ya en el terreno fueron informados sobre el objetivo de la operación: llevar desde sus sitios de reclusión hasta el aeropuerto militar de Catán en Bogotá a 14 ex jefes paramilitares que serían extraditados a los Estados Unidos. Los uniformados tenían que sacar en el menor tiempo posible a los exjefes de las autodefensas y así lo hicieron. El operativo comenzó poco antes de la medianoche del lunes con el apoyo de aviones y helicópteros artillados de la Fuerza Pública, misión en la que participaron también hombres del Ejército y el DAS.
En estos sitios se encontraban, entre otros, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, Hernán Giraldo, Ramiro Banoy y Francisco Javier Zuluaga. Entonces, ¿quién está interesado en que no se conozca esa verdad? Esa es la pregunta. Y sí, para nosotros la respuesta es obvia. El alto poder no está interesado en que se conozca la verdad del paramilitarismo, porque van a aparecer sus compromisos en esta estructura criminal de Estado. Y por eso lo mandaron a Estados Unidos. Y se puede hablar y se debe hablar muchas cosas de esas. Porque lo que nosotros sabemos, que nos lo dijeron ellos, en Estados Unidos confesaron todo. Todo. Lo que ellos no saben es a quién. Simplemente saben que es de una de las agencias de Estados Unidos. Puede ser combinado la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, la Administración de Justicia. Ellos no saben, pero a ellos sí confesaron todo. Y entregaron toda la información. De ahí, de esas declaraciones, se confirma y se ratifica lo de Santoyo, el jefe de seguridad de Uribe. Y se ratifica lo de los crímenes que él cometió contra los grupos de derechos humanos en Antioquia y la interceptación de todos los grupos de derechos humanos. Y ahí hay crímenes. Todo eso lo conoce Estados Unidos. Vamos para un año en que saltaron a estas personas y ninguno ha podido dar declaración desde allá. Y operativamente va a ser muy difícil. Por eso volvemos a hacer un llamado al señor presidente y a los diferentes organismos del Estado de que el tiempo no es suficiente y que se piense en la posibilidad de que podamos continuar estas versiones de Justicia y Paz. Y nos encontramos con varios exmandos paramilitares que son extraditados el 13 de mayo del 2008 y encontramos verdades como estas. Uno de ellos sostiene: yo me comuniqué con el hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, y él me confirmó que no íbamos a ser extraditados. 2 horas después, escuchamos cómo los helicópteros bajaban a la cárcel donde nos encontrábamos y estábamos ya en Bogotá horas después y después en aviones de los Estados Unidos. Pero cosas más históricas, no solamente esta coyuntural. Nos comentaban como miembros de los generales de las fuerzas militares de la Policía Nacional de Colombia les ordenaron la comisión de asesinatos, el apoyo para operaciones criminales, para masacres, para desapariciones forzadas. O nos compartieron adicionalmente cómo sectores empresariales se reunían, cómo los motivaban a desarrollar determinadas acciones de terror sobre la población en lugares donde tenían inversiones o negocios de importancia para sus intereses económicos. Es decir, que lo que ellos compartieron con nosotros es la verdad histórica que ha sido negada a la sociedad colombiana y a las víctimas de muchos y de millares de crímenes de Estado en este país. Nos decían claramente cómo evidentemente se les formaba en una visión anticomunista y ellos se concebían como héroes. Cuando estaban allá cambia la situación y dicen, pero nosotros luego no éramos los héroes, y se descubren como los antihéroes y se descubren como las personas que fueron usadas por sectores de poder para hacer operaciones sucias contra la dignidad humana. ¡Combatientes con honor! ¡Combatientes con honor! ¿Cómo no? ¡Ay, sí, señor! ¿Cómo no? ¡Ay, sí, señor!
Hubo una noche que estábamos en la casa, pues en la familia, y llegó el grupo y tocaron las puertas a la 1 de la mañana a salir todos a una reunión. Sacaron lo que fue hombres nomás de las casas. A una reunión donde había una inspección de policía y ahí ya teníamos, nos reunieron a toda la vereda. La vereda es más o menos unas 33 casas. Y ahí nos ubicaron, dieron una reunión que ellos iban a llegar a cuidar el campesino y a una limpieza, que porque ahí había mucho sapo. Pues nosotros nos aterramos porque era la primera vez que veíamos un grupo paramilitar. Y que entre los que habíamos ahí habían 3 sapos que esa misma noche había que borrarlos. A todos nos mandaron que para la casa, la reunión se trató de unas 2 horas y váyanse para la casa. Y estos 3 es para que ustedes vean que nosotros íbamos a entrar con fuerza a hacer la limpieza que necesitamos acá, porque aquí hay mucho ladrón, mucho vicio y mucho sapo. Y mentira, es una vereda sana. Nosotros en ese entonces estábamos en Cali, pero manteníamos en mucho contacto porque pues toda la familia, vecinos y todo eso, comenzaron a llegar a mi casa en Cali, a resguardarse nadando. Nosotros fuimos unos que nos tocó tener, digamos, en la casa unas 36 personas que nos llegaron, así a llegar, vean, vengo sin un peso y con cualquier maletica a la espalda. Entonces nosotros les prestamos ahí como pudimos algo de... que nos hicieron un seguimiento a nosotros también, porque ya tildaron que en Cali había una casa guerrillera que era donde acogían todos los guerrilleros. Y no era ese el caso, sino nosotros pues como bregando a proteger la gente. ...110 fueron las víctimas de esta alianza del horror en los años 1988 a 1992. La primer guerrilla que hubo allá, que fue la que cuando salimos, fue el Ejército de Liberación Nacional, que es los helenos. Después entraron los paras. En el momento tenemos los rastrojos. Eso es complicidad así con un batallón. El batallón más untado en todas las masacres que han habido por allá es el de Uga, batallón Palacio de Uga. Con los comandantes de policía de Tuluá y Trujillo, que eso tiene que ser una alianza entre ellos para poder... Nosotros en los estudios que hemos hecho de esta ley hemos considerado que no es justicia transicional, porque lo que se ha determinado en el análisis es que lo que se ha presentado es un proceso de legalización y de legitimación del paramilitarismo en Colombia. La justicia transaccional trae una paradoja. ¿Por qué? Porque si una persona se roba un pan, de pronto tiene 10 años de cárcel. Si una persona comete un homicidio, puede tener de pronto 30 años de cárcel. Pero si una persona comete muchos homicidios, de pronto las penas son muy pequeñas en estos procesos. Y eso es una cosa que a las víctimas no deja satisfechas. Es un problema que en mi sentir hay que ponerlo sobre el tapete. Y si eso, usted le agrega además el tema de la verdad, ¿sí?, otros temas de derechos de las víctimas, pues entonces es importante que se pongan todas las cartas sobre la mesa para que el país tome conciencia que estamos en un tema difícil, cualquiera que sea la solución. Y lo que es más importante, que las víctimas puedan opinar sobre sus derechos. El gobierno y la fiscalía establecieron una censura en relación con las audiencias, censura que no estaba prevista en la propia ley, pero que ellos se la inventaron, cuando justamente lo que se iba a hacer era transmitir las revelaciones que hicieran estos paramilitares en las audiencias de justicia y paz,
como ocurrió en Sudáfrica. Sudáfrica el proceso también tiene muchas críticas, pero se reconoce como uno de sus valores el hecho de que las confesiones de los violadores de derechos humanos, de los perpetradores, se difundieron por radio y dieron lugar a un debate social muy fuerte, porque una cosa es saber que estas situaciones existen, otra cosa es escucharlas relatadas directamente por sus autores con detalles que incluso permiten conocer aspectos que van mucho más allá de lo que uno se puede imaginar y que permitan descubrir o reconocer responsables y cómplices que uno no se pudiera imaginar y que están dentro del Estado o dentro de la sociedad. Esa oportunidad se perdió. El ingreso a la Fiscalía para escuchar las versiones era cerrada. En segundo lugar, las posibilidades de acceso de las víctimas, salir de lugares remotos para llegar a unas ciudades a escucharlas, es casi imposible. Las audiencias que se han hecho sobre las extradiciones son casi a puertas, de los extraditados, son casi a puertas cerradas. Entonces, sí, se trata de promover la verdad, pero es una verdad que no tiene logística ni garantías ciertas para que las víctimas escuchen y puedan participar dentro del proceso. Andaban delinquiendo, matando, robando, eran ellos los paramilitares y no la población civil. La población civil está desarmada. ¿Y cada cuánto tienes tú que venir? ¿De dónde vienes tú a la audiencia? No, yo menos mal vivo por acá en la región. Pero hay personas que vienen y tienen que dormir por ahí en las calles para poder asistir a una audiencia, que es una burla, que no hice un carajo acá. Y para terminar de fregar, eso no se escucha nada. Quiero saber a dónde se encuentra mi esposo y mis dos cuñadas. Desaparecieron en el 2002, en el mes de septiembre. Ese es el muchacho que yo busco, el padre de mis dos hijos. Era un hombre malo y borracho, porque lo hicieron, porque lo llevaron con sus dos hermanitas. Quiero saber si dónde están ellos. La única audiencia que se transmitió fue la primera sesión de Salvatore Mancuso. Y cuando Salvatore Mancuso comenzó a hablar de sus relaciones con la fuerza pública en el Urabá, de la relación con los empresarios y con los políticos, hasta ahí terminó la audiencia. Después ya no se hizo la transmisión. Después que era por la noche la retransmisión. Y después solamente para las víctimas acreditadas en el proceso. Y todavía no se han terminado las versiones. En el caso de Salvatore Mancuso, él es responsable de cerca de 42.000 crímenes. Y por ahora la primera imputación es por 1.200 casos aproximadamente. Y llevamos 8 años. A ese ritmo, lo dijo él y lo dijo su abogado defensor, vamos a demorarnos cerca de 200 años para terminar su juicio. Y de acuerdo con el sentido de la norma de penas alternativas, tenemos que la pena es de 5 a 8 años. Entonces físicamente ya él va a cumplir la pena y va a salir en libertad en el caso colombiano. No en Estados Unidos, pero acá sí. Habían hombres del ejército activos que hacían parte del grupo especial. ¿Recuerda los grados? Soldados todos. Comunidad de Bijao Cacarica, que en ese entonces era un corregimiento, asesinaron a un joven de la comunidad que se llamaba Marino López.
que fue asesinado por los paramilitares, que fue el que lo cortaron por pedazos y luego pateaban su cabeza, que jugaron fútbol con la cabeza de Marino López. Bueno, la operación Génesis es una operación por los militares, y esa operación fue dada en el año 97 en conjunto con los paramilitares, con la supuesta que era que iban a sacar a la guerrilla de las FARC. Pero lo que nosotros realmente comprendimos es que nunca sacaron a la guerrilla, aunque existía y existe la guerrilla, nunca la sacaron a los campesinos, porque dieron una orden de desalojo de todo el territorio de la cuenca. Pues la FARC se quedó, los que salimos fuimos los campesinos. Entonces, después de eso es que comenzamos a entender de que la operación no iba en contra de la guerrilla, sino del campesinado. Pero los paramilitares siguen, están igualiticos como anteriormente, solo que hay cambio de estrategia, y es a través del mismo gobierno decirle al mundo que en Colombia ya no hay guerra y que hay unas bandas criminales, pero es que esas bandas criminales están asociadas con los militares porque operan unos en un lado, otros en el otro, y cuando a veces detienen un campesino o una persona, luego la policía o el ejército lo suelta y posteriormente aparece asesinado por los paramilitares. Eso está diciendo en la práctica que todavía esa unidad sigue. En el terreno de la justicia, si usted ve lo que dice el presidente cuando los va a extraditar a los jefes paramilitares, es precisamente que no han colaborado con la justicia, que no han dicho la verdad. O sea, si eso es verdad lo que dijo el señor presidente, entonces el proceso desde ese punto de vista fracasó, porque las víctimas no supieron la verdad de lo que había pasado, ni con sus seres queridos, no fueron otra vez dignificadas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral, ¿sí? Tratamiento psicológico, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la verdad, un fracaso. No que nos digan que un paramilitar, que es una persona que está recibiendo órdenes, nos asesinó, no solamente eso, sino que se diga realmente por qué existen esas maniobras, de dónde dependen esas maniobras, quién es el directo responsable. Es que el hecho no es que el combatiente de los para o de la guerrilla asesine, sino también por qué esa persona o esas personas reciben órdenes y asesinan, y de quiénes están recibiendo órdenes. Desde el punto de vista de la justicia, usted lo ve, ¿sí? ¿Cuántos de los verdaderos responsables, primero, de verdad fueron investigados? ¿Cuántos de ellos de verdad pagaron las penas? ¿Sí? Y segundo, desde el punto de vista de lo que podíamos llevar justicia, tampoco tuvieron justicia, ¿sí? Y la garantía de no repetición tampoco, porque lo que hemos visto es que muchas de las víctimas que han ido a reclamar, bien en los procesos o a reclamar su tierra, han sido otra vez victimizados o masacrados. Siguen las familias víctimas de la violencia y reclamantes de tierras en el más completo abandono por parte del gobierno nacional, en lo que tiene que ver con su seguridad. Entonces las víctimas están absolutamente inermes y no tienen ninguna garantía, para nada, y eso es lo que explica el por qué están asesinando en el caso de los familiares que les robaron sus tierras. Entonces cuando reclaman que le devuelvan la tierra, entonces los asesinan. Y ya llevamos cerca de 80 víctimas de estas, familiares que reclaman que le devuelvan la tierra que le robaron. Y que está en poder de testaferros o que la tienen los criminales. Y a esas zonas no pueden volver. O la tienen empresarios nacionales o internacionales.
unas estructuras paramilitares que no se desmovilizaron. El caso de los buitragueños, el caso de los rastrojos, el caso de los machos en el Valle, el caso de los urabeños de Vicente Castaño y de alias Mario, el hermano de Freddy Rendón Herrera. Esos no se desmovilizaron nunca, hasta el día de hoy. Entonces no me pueden a mí decir que el paramilitarismo se acabó, que dejó de existir, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Las estructuras fundamentales del paramilitarismo en las regiones están intactas y actúan en las mismas zonas donde están las mismas estructuras militares y policiales que estaban antes de las negociaciones. Ellos cambiaron la estrategia porque ya las masacres grandes da mucho que decir y se comenta mucho, pero eso de a unito, de uno en uno, es más grande que una masacre y no se siente mucho, según, pero allá matan a diario. En Trujillo a diario hay víctimas. No le digo que en este trimestre han habido unos 20. El funcionario gubernamental encargado de la negociación de la paz supuesta con los paramilitares, Luis Carlos Restrepo, llamado el Alto Comisionado para la Paz, cuando nosotros, la organización gubernamental, le mostrábamos las listas de personas asesinadas por grupos paramilitares durante las negociaciones, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, tenemos registros hasta de 4.500, en lo que tenemos procesado hasta el año 2009, desde 2002 cuando se inició ese proceso. Él lo negó, decía que no eran tantos, y en alguna ocasión en el Senado dijo, no son 3.000, son solamente 549. Y la pregunta es, ¿qué hizo con los 549 si el proceso estaba condicionado a que no hubiera ni un muerto más? Pues la respuesta final fue el proceso, el cese al fuego, dijo él. El cese al fuego es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad. Por metáfora, él lo que estaba diciendo, el cese al fuego es algo simbólico. Eso no crean que eso tiene por qué exigirse realmente. En mayo de 2008, de pronto decidió reconocer que efectivamente esta gente continuaba delinquiendo, matando gente, desapareciendo gente, e invocó eso para extraditarlos a Estados Unidos. Cuando lo que la ley que el propio gobierno había promovido dice que en caso de incumplir las condiciones de la ley 975, estas personas deberían pasar a la justicia ordinaria, en Colombia, no en Estados Unidos, en Colombia. En mi sentir, esa ley, ni antes de la ley las víctimas tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, ni con la ley se lograba esos objetivos, ni con el fallo de la Corte, ni después del fallo de la Corte. Y como quiera que esa era la situación, y yo había sido el ponente a favor de las víctimas, consideraba que no podía votar afirmativamente una ley que no le daba a las víctimas esos derechos mínimos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición. Por esa razón yo salvé el voto. Y bueno, no es fácil, es duro, porque también tú tienes que empezar a enfrentarte el tema de que si no te eliminaron físicamente, empiezan todo el tema de que es algo muy duro que está pasando, y es el tema de las judicializaciones. O sea, cómo las víctimas terminamos siendo los responsables de un conflicto que se está viviendo. Y los victimarios están siendo reconocidos, están siendo, entre comillas, procesados en un marco de ley de justicia y paz, en el que es perdón y olvido prácticamente. Yo creo que esa ley se hace no con el ánimo de ni de reparar ni de decir la verdad. Y yo creo que lo más importante para nosotros y nosotras las víctimas es la verdad.
ahora tenemos la ley 1592, que la expide este Congreso con esas características que hemos hablado, que implica un nuevo beneficio para los paramilitares. En concreto, ¿qué es lo que hay ahí y que se ha demandado? Primero, que ahora se pueden desmovilizar individual o colectivamente hasta el 3 de diciembre del año pasado. O sea, todas las desmovilizaciones que se hacen después de 2005 las legalizan. Oiga bien, las legalizan. Y todos ellos se pueden acoger a los beneficios de la ley 975. Y tiene el gobierno 2 años para decir si los acogemos, vamos a hacer el programa de dejación y vamos a aplicarles los beneficios jurídicos. Pero dice adicionalmente que los que no se han desmovilizado, los que no han negociado con el gobierno, lo pueden hacer hasta el 3 de diciembre de este año. Y al 3 de diciembre, los que se desmovilicen en esas condiciones, tiene el gobierno 1 año para concederle ese trámite, reconocerles esa calidad de paramilitares y desmovilizarlos. Eso quiere decir que le están dando un indulto o una amnistía anticipada. Eso es una licencia para matar al que quiera. Eso es inconstitucional. Eso es absolutamente ilegal e inmoral. Es decir, si necesitan matar a alguna persona, de aquí al 3 de diciembre, pues lo pueden hacer y listo, después se acogen a los beneficios. La ley produjo, a pesar de todo, algunos resultados positivos. No son propiamente meritorios, pero hay que valorarlos. Se permitió conocer algo de verdad, permitió que se desarticulara esa federación de paramilitares que se había creado desde el 97, que los jefes paramilitares cesaran en sus actividades. Algunos de ellos se asesinaron y se mataron entre ellos, otros se volaron, otros están en Estados Unidos. Cambió la fisonomía del paramilitarismo, pero el paramilitarismo continúa. Creo que hay más conciencia, y eso es otro valor de lo grave que eso fue, pero se perdió una oportunidad histórica grande de conocer efectivamente qué fue. Fue una bandera política que servía para eso, para hacer política, pero que desde el punto de vista de la realidad y de lo que me concierne a mí, desde el punto de vista jurídico, no lograba los objetivos de verdad, de justicia y de reparación. Yo puedo afirmar que si los paramilitares actuaron de esa manera conjuntamente, yo creo que los intereses van más allá de los mismos paramilitares. Y creo que el gobierno tenía que estar claro de lo que estaba pasando allá y lo que iba a pasar. Eso no lo está desligando de no saberlo. Es una lógica y la lógica misma lo dice. Porque si es una operación legalmente del Estado, no tiene por qué hacerse conjunto con paramilitares, ni mucho menos asesinar y desplazar. Las disposiciones de justicia transicional son justo transición a algo democrático. Lo que hoy tendríamos que preguntarnos es, después de ese proceso de movilización, ¿estamos en Colombia en un Estado más democrático o por el contrario estamos en un Estado que sigue disfrazándose de democrático con negación de derechos y libertades, con imposibilidad de mejoramiento de las condiciones de vida de su sociedad? Yo aprendí en esta escuela que pueblo que olvida su propia historia está condenado a repetirla. Y creo que le temo a eso. Y en la medida en que no olvidemos, y no, cuando digo no olvidar, no es para seguir torturando o revictimizándonos, es para seguir dignificando al ser humano que ha sido golpeado en un conflicto que no quiso ser reconocido por el gobierno nacional y que está y que sigue golpeando, sobre todo a los más indefensos,
a las madres, a las esposas, a las hermanas. Las mujeres hemos sido muy golpeadas desde nuestro vientre. Los que cogíamos unos poquitos y pues la cárcel no, digo yo que no sería un castigo, sería más bien que no se quede en impunidad las víctimas. Sí, que no se quede en impunidad y luchar por las víctimas, tenerlos en memoria y tenerlos porque se olvidan. En cambio a uno que le tocó eso, nunca olvida. Sí, no hay olvido de víctimas. Son duelos que uno acumula y son dolores que nunca dejan de sentirse. Y yo cuando los llevé a los tres, primero con mi padre, después con mi compañero sentimental en ese momento, y cuando llevé a mi hermano a la tumba, yo les dije, yo tengo que vivir por ellos. Y que los llevé al cementerio no para enterrarlos, sino para sembrarlos. Seguirlos sembrando en mí y en esas semillas de vida que se pudieran dar. Y a eso me aferro. Pues en esa reivindicación de su ser, de lo que fueron, de lo que me enseñaron, y porque en la medida en que yo siga luchando por la defensa de esos derechos, ellos van a vivir, van a seguir viviendo. Y bueno, lo que siempre anhelo uno, ¿no? La esperanza de que se haga justicia, de que el derecho a la verdad se tenga, de que la reparación no es una reparación económica ni administrativa, es una reparación política, una verdadera voluntad política para que nuestros seres queridos que esta guerra nos ha arrebatado no queden en unas cifras, sino que son seres humanos que la guerra nos ha arrebatado y que por ellos vamos a seguir luchando y que los vamos a tener en la memoria para que no queden siendo unas cifras más, como lo decía anteriormente. A mi familia que no me ha abandonado a pesar de todas las pérdidas que hemos tenido, seguiremos luchando porque de pronto dice una canción de la misa nicaragüense, quizás esa hermosa mañana sea posible, pero ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser.